Dios bendiga a su amada iglesia. Dios nos bendice grandemente en esta mañana. Podemos estar una vez más por la gracia del Señor ante su presencia. Así que es un gozo en nosotros poder estar en este lugar para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para elevar al Señor nuestros ruegos, nuestras oraciones. Es una lucha para mí. A ver, ahí, no sé si es problema de retorno. Soy yo. Bueno, menos mal que soy yo. Tiene solución. Gracias a Dios. Bueno, tengo el machetito acá. Vamos a ir a leer la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses. El hermano Esteban compartió una porción de la escritura de Filipenses capítulo 1. Yo lo voy a hacer ahora en el capítulo 2. Hermosa epístola del apóstol Pablo para la iglesia, en este caso de Filipos. Vivir como Jesús para una mejor relación. Vivir como Jesús para una mejor relación. Ese es el mensaje de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que leamos todos juntos en voz alta una vez más el versículo 5. Toda la iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Amado Padre, te bendecimos a ti, Señor, que eres el único Dios vivo y verdadero Dios. A ti te damos toda la gloria, Padre, toda la alabanza, Señor, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni quien merezca toda la exaltación, sino solo el Dios verdadero. Gracias queremos darte por tu presencia en esta mañana en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque has renovado tus misericordias una vez más para que nosotros podamos despertarnos, ponernos de pies, prepararnos
venir siendo protegido en el camino y llegar hasta este lugar donde queremos, aparte de alabar y bendecir al Señor, también queremos escuchar tu santa palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia a estar atentos a lo que tú nos vas a hablar en este momento, Señor. Que nada, Señor, nos distraiga. Que toda fuerza del enemigo, que todo espíritu maligno sea reprendido por el Señor, para que nada venga a distraernos, Padre amado. Que tengamos sentido bien puesto en lo que tú quieres enseñarnos, hablarnos, hacernos reflexionar en esta mañana, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por la iglesia que está presente. Rogamos al Señor como iglesia también por aquellos hermanos que hoy no pueden estar por diferentes situaciones. Quizás algunos enfermos, quizás algunos están debilitados. Que sea el Señor concediéndoles a los hermanos, por gracia y misericordia de nuestro Señor, que tengan las fuerzas para levantarse, que tengan la sanidad en su cuerpo si están enfermos, Señor, que ellos puedan estar, Señor, siempre reflexionando en que debemos estar siempre buscando la presencia del Señor. Gracias, Padre. Usa este siervo, tu siervo inútil, que se ha parado una vez más aquí por la gracia de Dios para compartir el Evangelio. Ayúdame, Señor, para que pueda ser de edificación para mis hermanos, para la iglesia y para todos aquellos que podrán escuchar si esto es grabado para la gloria del Señor. Amén. Amén. Hermano, esta parte de la Escritura que hemos leído habla de cómo debe ser nuestra forma de relacionarnos dentro y fuera de la iglesia. De eso habla esto que hemos leído acá. Cómo debe ser nuestra forma de relacionarnos. Aquí el apóstol Pablo usa la teología de una forma práctica para tratar asuntos pastorales, para resolver problemas concretos dentro de la iglesia. La iglesia de Filipos, amados hermanos, fue plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, para que nos quede bien en claro esto. Hechos, capítulo 16. Hechos 16, desde el versículo 6 al versículo 12, dice: la visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vemos que obediencia del siervo de Dios. Escucha el llamado de Dios. Dios lo direcciona. Como el mismo apóstol Pablo dice en capítulo 8 de Romanos, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No se lo permitió Dios compartir la palabra en Asia. Dios quería que su siervo vaya directamente a Filipos, la ciudad de Europa, a compartir la palabra. ¿Y cuál era? Porque acá ese varón macedonio
que le he mostrado en visión a Pablo, dice, pasa para acá y ayúdanos. ¿Y cuál era la mayor necesidad que tenía esa región? La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Eso es la mayor necesidad, como dijo el pastor, que este mundo tiene. Conocimiento, debe tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude como iglesia a estar siempre predispuesto a llevar el mensaje del evangelio. Entonces, enseguida procuramos partir para Macedonia en obediencia a la palabra, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí el apóstol Pablo transita por esas carreteras que los romanos habían hecho, que unía Europa y Asia. Si algo bueno hicieron los romanos en esa época fueron construir buenas carreteras, buenos caminos, aprovechados por el apóstol Pablo y sus compañeros, transitaron por esos lugares para poder llegar a Filipos, una ciudad europea con origen griego, pero habitado en su mayoría por los romanos. Y ahí el Señor lo envió a su siervo para llevar el evangelio. Y no fue fácil, amados. No fue fácil para el apóstol Pablo llegar a ese lugar. Allí fue maltratado, allí fue golpeado el apóstol Pablo, encarcelado, humillado públicamente en ese lugar. Pero cuando Pablo sale de ese lugar, deja una iglesia establecida en ese lugar. Gracias a Dios por eso. Allí vemos que en ese lugar, si seguimos leyendo, pero no lo vamos a leer ahora, pero quien conoce ya la Escritura se dará cuenta de que ahí en ese lugar, allí se convierte Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer empresaria procedente de Tiatira, de Asia Menor, viviendo ahora en esta ciudad europea como Filipos, actual Turquía. Y allí se convierte Lidia y toda su casa, toda su familia. Allí, así es como comienza la iglesia de los filipenses, amados hermanos. Allí Pablo también libera a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y eso fue lo que provocó la bronca en los que usaban a esta joven para supuestamente adivinar el futuro. Y es por eso que Pablo fue llevado preso, cautivo. Como el mismo Pablo dice y como lo entendemos nosotros, lo que Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien. Este Pablo que fue golpeado, humillado públicamente, cuando él va a la cárcel, entendemos ahí, porque si seguimos leyendo la Escritura, vemos que Dios tenía un propósito por el cual Pablo llegó a esa prisión. Fue en esa prisión que Dios manifiesta su poder, su gloria, y es en esa prisión donde es sacudida esa cárcel. Y el carcelero de Filipos se hace la pregunta que ahora casi nadie se la hace. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo, fue la respuesta. Y ese dolor, esa humillación, ese sufrimiento que Pablo pasó en ese tiempo, se transformó en un gran gozo de ver una familia más convertida al Señor. Entiéndase, el carcelero y toda su casa. Se bautizaron como Lidia y toda su familia también. Así comienza la iglesia de Filipenses, amados hermanos. Seguramente que esta joven también se sumó a la iglesia. Y quizás algunos otros presos, porque habla de presos, seguramente también se convirtieron al Señor y empezó la iglesia de Filipos.
empieza Pablo, o Dios a través de Pablo, a dejar ahí una iglesia asentada en ese lugar de Filipos. Se convierte el carcelero, una joven fue liberada. Esta iglesia, amados hermanos, se tornó muy, muy importante para el apóstol Pablo, muy amada por el apóstol Pablo. Los mejores compañeros estaban ahí, compañeros de milicia, en este lugar, en esa época. Los mejores compañeros de Pablo salieron de esa iglesia para ayudarlo en su ministerio. Mire lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4. Volvamos a Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Filipenses 4, 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una iglesia que se asoció al ministerio del apóstol Pablo, y ellos enviaban ayuda a Pablo cuando pasó a Tesalónica. Epafrodito era el que llevó esa ayuda para Roma, porque Pablo escribe esta carta estando prisionero en Roma. Esta carta es una de las 4 cartas que nosotros llamamos carta de cautividad. La carta de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y esta es una de las 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y este Epafrodito, al cual debemos nosotros imitar, arriesgó su propia vida para llevar a Pablo esa ayuda. Casi llegó hasta la muerte, dice Pablo. Era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, la iglesia de Filipenses. Esta iglesia manda a Epafrodito entonces que lleve ayuda para Pablo, que estaba preso en Roma. Lleva ayuda financiera para él. Y Pablo llega a decir esto en el capítulo 4, versículo 1, que esta iglesia era su alegría, su corona. Dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué hermoso, qué hermosa iglesia, qué hermosa la acción que esta iglesia tenía para ayudar al apóstol Pablo en su ministerio. Pero, esta iglesia de Filipos, puertas afueras, era una bendición, digna de imitar. Pero la iglesia de Filipos estaba enfrentando un gran problema, amados hermanos. Puertas adentro, un gran problema. División. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado como iglesia. Dios siempre en toda su palabra quiere que la iglesia, nos muestra que la iglesia debe estar unida, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en la oración intercesora de San Juan 17. Quiero que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, que haya unidad
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice en otra parte el Evangelio. Si tuvieres amor los unos por los otros. Ahí se ve reflejada la unidad de la iglesia. Pero esta iglesia estaba enfrentando un gran problema puertas adentro. Y no era problema en cuestión de ayuda o de participación en la obra misionera, ni en la inversión de la obra misionera. La iglesia de Filipo está enfrentando problemas de las puertas para adentro, serios problemas internos, amados hermanos. ¿Y cuál era ese tipo de problemas? Problema de relación, de relacionamiento. Eso lo podemos ver en capítulo 4, versículo 2. Pablo hace un ruego acá. Dice, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nos muestra que estaban dos hermanas acá dentro de la iglesia caminando, no juntas, no estaban caminando unidas. Y ese es un problema, amados. Y dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Son hijos de Dios. Y son colaboradores dentro de la iglesia. Tienen una participación activa dentro de la iglesia. Puertas afuera dignas de imitar. Pero adentro estaba el problema. Ruego a estas dos hermanas que sean de un mismo sentir. La iglesia, cuando pasa por esa situación que hay cierto problema, pecado, no hay reconciliación, la iglesia va a sentir esa tirantez, ese clima no muy bueno. Por eso nosotros debemos estar atentos a que eso no ocurra. Debemos cuidar nuestras propias vidas. Y si conocemos personas que han pasado por esa situación, debemos ayudarlas. Debemos promover esa reconciliación para que aprendamos juntos a convivir dentro de la iglesia del Señor Jesús. Ruego a Evodía y a Síntique que caminen juntas, que no estén desunidas, que sean de un mismo sentir. Un problema de relación, amados hermanos. Nos muestra que estas dos hermanas todos estaban caminando desunidas. Y eran colaboradores, como dice el versículo 3. Y se perdió la comunión entre ellas. Pablo habla de esto en el capítulo, escuchen el capítulo 1, versículo 27, escuchen lo que Pablo, o veamos lo que Pablo escribe. Capítulo 1, versículo 27. ¿Y por qué Pablo escribe esto? 1:27 de Filipenses, digo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del Evangelio. Ellos estaban trabajando, sí que había trabajo, sí que había colaboración, sí que de puertas abiertas, de puertas afuera eran dignos de imitar, pero adentro estaba el problema de desunión. Uno de los grandes riesgos, amados hermanos, que nosotros, la iglesia tiene, es de no discernir esas cosas, de dejar de caminar unidos en cuanto a lo que se refiere a la obra misionera del Señor, en la evangelización. Debemos estar unidos. La madurez del cristiano, amados hermanos, no se ve en cuántos libros podamos leer, o en cuántos años de iglesia podamos tener, o cuántos seminarios pueda participar.
tener mucho conocimiento, pero no saber relacionarse. La madurez del cristiano no se ve ahí. No saber convivir, no saber tratar al hermano, no tener esa expresión de amor fraternal. Eso, el conocimiento, amados. El conocimiento sin saber relacionarnos va a traer orgullo, vanidad, soberbia. El amor es lo que edifica, dice la palabra. Y claro, amados hermanos, por supuesto que la madurez del creyente, que la madurez del cristiano pasa por el conocimiento. Obvio. No estoy diciendo que no hace falta leer, ni estudiar, ni escudriñar, ni participar en el seminario. En este caso, el seminario William Carey, que me ha servido mucho, mucho para conocer más del Evangelio. Les animo a participar, amados hermanos. Es muy bueno, muy bueno. Pero eso debe verse, ese conocimiento, esa madurez del cristiano se debe ver reflejado. ¿Cómo es el trato que yo tengo con la iglesia, con los hermanos? Se debe ver traducido en tu relación con los hermanos ese conocimiento. Hermano, la carta de Pablo, preciosa, creo la más robusta, la más linda carta, por decirlo de alguna manera, del apóstol Pablo, es la carta a los romanos, es la que más podemos decir que usamos cuando hablamos de la soteriología, lo relacionado a la salvación, la epístola a los romanos. Hermoso. Y nada mejor para ilustrar lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando de unidad, lo que estoy hablando de relacionamiento, para ilustrar esto, nada mejor que la carta de Pablo a los romanos. A ver, vamos a Romanos. Vamos a la carta a los romanos. Vamos a hacer un breve pantallazo por los capítulos del epístola a los romanos. No vamos a ver todo, pero Pablo trata de manera singular esta carta sobre la depravación humana en el capítulo 1. En el capítulo 2 habla que todos estamos en pecado. En el capítulo 3 trata de la doctrina de la justificación. En el capítulo 4 simplifica la justificación por la fe. En el capítulo 5 muestra los frutos de la justificación por la fe. En el capítulo 6 Pablo relata la novedad de vida. En el capítulo 7 muestra el conflicto espiritual. En el capítulo 8 de Pablo muestra la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 9 muestra la elección de Israel. En el capítulo 10 muestra la desobediencia del pueblo de Israel. Y en el capítulo 11 habla Pablo de el propósito, el proyecto de Dios para ese pueblo. Pero llegamos al capítulo 12. ¿Y qué dice el título del capítulo 12? Desde el capítulo 12, amados hermanos, hasta el capítulo 16, Pablo habla de la aplicación de la teología. De la aplicación. Hermanos, si entendemos bien el libro de Romanos, veremos bien que desde el capítulo 12, como dije, hasta el capítulo 16, podemos resumir toda esta parte en el relacionamiento, en la relación que debemos tener como hijos de Dios, como siervos de Dios. Primer relacionamiento que vemos, nos detenemos un poco en el capítulo 12 y vamos a ver versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo,
El mundo no tiene nada para imitar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera cosa que vemos es el relacionamiento con Dios. Segundo, desde el versículo 3 al versículo 8 vamos a ver el relacionamiento podríamos decir, con nosotros mismos. ¿Sí? Versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El versículo 8: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Relacionamiento con nosotros mismos. Tercero, la relación con tu hermano. Vea lo que dice el capítulo 12, versículo 9 al 16. Versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos amar a los hermanos. Cuarta relación que podemos ver es con los enemigos. Capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Va a salir humo de esa cabeza de los enemigos, porque de quien menos espera que se acerque para orar, para ayudarlo, es de su enemigo. Pero como nosotros no tenemos enemigos de carne y hueso, porque nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra las huestes espirituales de maldad, nosotros debemos acercarnos, dar el primer paso hacia la reconciliación y llevar lo que ese mi enemigo o lo que me considera enemigo necesita. El evangelio, la palabra, un momento de oración, demostrar realmente que yo he sido transformado, que en otro tiempo pudiera haber reaccionado como todo enemigo pueda reaccionar, pero ahora en Cristo tenemos eso que debe fluir de nuestros corazones, del nuevo corazón que es el amor, el combustible que nos empuja a hacer la obra de Dios, para que a la postre nuestro Dios sea glorificado con nuestros actos. Entonces la cuarta relación con los enemigos. Debemos pagar, dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quinto, tu relación con las autoridades. Veamos lo que dice el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Debemos dar honra a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad, como dice el apóstol Pablo, que no sea constituida por Dios mismo. Así que debemos orar por las autoridades, respetar, no usar las redes sociales para, como hace el mundano, ¿no? Que el presidente esto, aquello, lo otro, el gobernador esto, aquello y lo otro, y no caigamos en esas cosas, amada iglesia. Eso no nos hace diferente al pensamiento mundano. Nosotros debemos respetar, orar, clamar por las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Y debemos orar por ello, clamar por ello. Pero si nosotros nos asociamos con el mundo en ese pensamiento de decir, porque es esto, porque aquello, porque un gato, porque un choro, porque esto, meterlo todo en la misma bolsa, ¿qué nosotros? ¿Dónde estamos parados? ¿En el mundo o en la luz?
Desde el reino de Jesucristo, desde la luz, desde ahí miramos lo que está pasando en las tinieblas para clamar por ello, para orar por ello, para orar por las autoridades. Claro que meten la pata, claro que hacen un montón de cosas, por supuesto que sí, pero nosotros debemos orar al Señor que tenga misericordia, porque en definitiva, si el Señor obra con poder en las autoridades, nos vamos a beneficiar como individuo y como iglesia. Sexto, en los capítulos 14 y 15, ¿cómo debe ser nuestra relación con aquel que piensa diferente en algunas cosas secundarias, amados hermanos? En algunas cosas secundarias. ¿Cuáles son las cosas secundarias? Lo que no incide en la salvación del hombre. Por eso no debemos andar discutiendo por esas cosas. Capítulo 14 dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa debe ser entonces nuestra relación. Pablo habla de los débiles en la fe, creyentes débiles y creyentes fuertes. Si hay cristianos o si hay críticas y murmuraciones dentro de la iglesia, habrá división dentro de la iglesia. No debemos caer en eso, amados. Exhorte a su hermano. Cuando tenga algo que decir de otro hermano, vamos juntos y hablemos. Porque no puede haber murmuración. No debe haber murmuración. No debe haber división. La iglesia debe estar unida en un mismo sentir, en el mismo espíritu. Por eso Jesús le dijo a Juan y a Jacobo, cuando ellos quisieron y se enojaron, se les salió la cadena, ¿qué hacemos? ¿Caer fuego del cielo para que los funda esto? ¿De qué espíritu sois? Si yo no he venido a perder a los hombres, he venido a salvarlos. ¿De qué espíritu sois? ¿O de qué espíritu soy cuando yo me prendo en esas murmuraciones? Cuando yo me prendo en esas cosas que no edifican ni mi vida ni al hermano y causa división dentro de la iglesia. Cuidado, amados hermanos. Vengo de un lugar, por supuesto que no vamos a encontrar nada bueno en esos lugares sectarios. Pero dentro de esa llamada iglesia se hacía competencias de grupos, diferentes grupos. A ver, ¿cómo se va a llamar este grupo? Bueno, este grupo se va a llamar la tribu de Judá. Este otro grupo, bueno, la tribu de Rubén y en fin. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes van a traer gente a la iglesia, vamos a llenar la iglesia. Lázaro sabe de eso. Y el grupo que más gente traiga a la iglesia, ese grupo va a tener un gran premio. Dígame si esa competencia no causa división dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Bueno, eso como para tengamos una idea de que esas cosas, esa competencia no debe existir dentro de la iglesia verdadera de Jesucristo. No debe existir esa desunión. Para nada, amados hermanos. Se ve madurez en el cristiano cuando el cristiano aprende a relacionarse con su hermano, a convivir con la iglesia del Señor. ¿Cómo estaba la iglesia entonces de Filipo? Veamos capítulo 2, versículo 3. Volvamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por qué, o por vanagloria. Algunos buscan la gloria de Cristo, pero debemos nosotros seguir ese ejemplo, por supuesto, de buscar la gloria del Señor, no nuestra propia gloria. Ellos estaban trabajando desunidos, cada uno con su grupo.
teniendo preferencia por algunos. Estaban repartidos. Estaban, ¿sabe cómo? Como la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. División. Y no es eso sano dentro de la iglesia del Señor. Pablo nos muestra que esta iglesia era una bendición, puertas afuera, pero dentro estaban entonces, como vimos, divididos. Lo hemos visto en el capítulo 2 del versículo 3. Algunos buscan la gloria de Cristo, o no buscan la gloria de Cristo, sino la suya propia, como dice ahí. Pero debemos imitar a Pablo en lo que Pablo mismo dice en el capítulo 1, versículo 21. Pablo escribió esto en el capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es Cristo el que debe estar siempre presente en mi vida, amados hermanos. Cristo el Señor. Él debe ser el motor que mueve mi vida para vivir para su gloria. Otra cosa que vemos en el capítulo 2, veamos en el capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Un grupo que busca que Cristo sea el motor de sus vidas y otro grupo que busca lo suyo propio. Por eso decimos, ¿qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Los que van a la iglesia no para adorar, sino para que todo gire alrededor de esa persona. Y vemos muchas iglesias con ese evangelio antropocéntrico. Y eso es lo que trae gente llena a la iglesia, ese evangelio. Porque ¿qué está pasando en tu vida? Un desastre, estoy enfermo, tengo esto, tengo problemas de familia, bueno, en la iglesia Cristo te va a solucionar la vida. Eso es evangelio antropocéntrico y yo lo conozco muy bien porque estuve 12 años creyendo que evangelizaba. Cuando salía a repartir folletos que ponían énfasis en el problema del hombre. Vamos a la iglesia porque ese problema Dios tiene poder para solucionártelo. Y claro que tiene poder para solucionártelo, pero eso no es evangelizar. Evangelizar es, y no queremos ser tan fuertes a veces como Juan el Bautista o como Jesús mismo, o como los apóstoles, ¿no? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cristo se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse. No, nosotros tratamos de ser más suaves. ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? Evangelio antropocéntrico. El hombre situado en el centro del mensaje. Lo que salía del púlpito era para que el hombre se sintiera bien y salieran de ahí fortalecidos en la fe. ¿Qué fe? Si la fe viene de Cristo, no la da el pastor, no la da la iglesia. La verdadera fe, la salvífica, la que te lleva al quebranto, la que te lleva a postrarte, la que te lleva a entender que eres pecador y que Cristo es el Salvador, esa fe viene de Él. La fe de Jesucristo es la que tiene el creyente. Pero bueno, allá ellos. Pero nosotros no debemos estar discutiendo entre nosotros por cosas secundarias. O nos juntamos por ahí o hablamos por ahí con hermanos de otras iglesias. ¿Y qué onda ustedes? ¿Cómo se bautiza? ¿Cómo han sido bautizados ustedes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ese bautismo no está bien. No es bíblico eso. No es bíblico. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo que sirve. ¿Somos salvos por bautizarnos? ¿Es bíblico bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Es bíblico bautizarse en el nombre de Jesús? Sí, entonces no discutamos por cosas que no inciden en la salvación. No pierdas tiempo en eso. Presenta el Evangelio, presenta a Cristo. No discutamos de esas cosas secundarias.
¿Cada cuánto participan de la mesa ustedes? Una vez al mes. Ah, no, tiene que ser toda la semana. Si no participamos toda la semana, no vamos a ser salvos. De hecho, no es para salvarnos la mesa del Señor, sino para hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz. Entonces hay cosas así. Y Pablo dice, los débiles de la fe. No debemos estar discutiendo. Es más, si leemos todo el capítulo, Pablo se cuida mucho en qué puede decir ese hermano, en qué puede pensar ese hermano. Y que yo me debo cuidar en ciertas cosas para no ser tropiezo para ese hermano. Es muy bueno leer ese capítulo 14, capítulo 15 de Romanos, ¿no? Otra cosa que vemos entonces, que hay grupos divididos, uno buscando honrar al Señor, vivir para su gloria, y otro que gire todo alrededor de esa persona. Capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Filipenses, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Primero, amada iglesia, primero Cristo, después los otros y después usted. Si yo me pongo al frente y después a usted, Cristo desaparece. Primero Cristo, después los otros y después yo, después usted. Es lo que dice el versículo 4. Hermano, es un gran problema la inmadurez del creyente, la inmadurez del cristiano. No importa cuántas personas conozca, con cuántas personas se relacione, pero si ella se coloca al frente, es un problema. Pero el cristiano maduro sabe que primero es Jesús, después los otros, como dije, y después yo. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Lo hice repetir, poner énfasis en este versículo, porque este es para mí el versículo clave de todo lo que venimos hablando. Capítulo 2, versículo 5, nuevamente leamos fuerte para que quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues ese sentir. Debo aprender de Jesús. Él es el modelo. A Él lo debo imitar. Debo aprender de Él cómo debo relacionarme con los otros. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, hermanos, deja su gloria donde Él era exaltado y desciende aquí para ser despreciado, para ser humillado, para ser golpeado, escupido, abofeteado. Lo tratan aquí. Jesús sabía lo que iba a padecer en este mundo, pero Él desciende. Lo tratan de comedor, de bebedor, de Belcebú, de transgresor de la ley, de blasfemo. Pero Jesús, Él se despoja de su gloria. Se despoja de su gloria. Veamos lo que dice versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó de su gloria voluntariamente, amados. Voluntariamente. Cuando hablamos de los atributos de Dios, separamos, hermanos, lo que son los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Y los atributos comunicables son lo que Dios nos comunica a nosotros, como es el amor, la santidad, la misericordia, la bondad, en fin.
Los atributos incomunicables de Dios son los que solamente Dios los tiene y no le comunica a nadie eso, que son la eternidad, autoexistencia, infinitud, inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, trascendencia, atributos de el Señor que son incomunicables. Y Jesús es mayor que todo lo que Él ha creado, amados. Jesús es Dios. Y Él es mayor que todo lo que Él ha creado. Y la Biblia nos muestra que Él se despoja y se despoja hasta convertirse en un embrión, en un bebé, al punto de nacer de una mujer. Cuando el versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, eso es lo que debemos observar nosotros. Cómo Él se despoja de su gloria, cómo Él voluntariamente toma la forma de siervo y viene a este mundo. Él se despojó de sus derechos legítimos de Él, amados. Y nosotros, ¿de qué debemos despojarnos? ¿De qué? ¿Hay orgullo? ¿Vanidad? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí que a Dios le desagrade? Que yo sé que tengo que despojarme de eso. ¿Soberbia? ¿No creemos algo? Para poder convivir con las otras personas, hermanos, debemos imitar a Jesús. Hay personas complicadas, decimos, claro, sí, hay hermanos que son muy complicados. Sí, bueno, la Biblia dice que hay hermanos difíciles de soportar. Bueno, Dios ha permitido que suceda eso, para que nosotros como hijos de Dios podamos amar de una forma incondicional, soportarlo. No es que lo tengo que aguantar, sino así como estas columnas soportan toda esta estructura, así nosotros debemos sostener a los débiles, así debemos soportar a aquellos hermanos, en amor, porque ese es el motor que nos lleva a nosotros a tener esa buena relación con los demás. Es el amor. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo da un paso más, hermano. Mire lo que dice el versículo 7 en la segunda parte. Tomando forma de ¿qué? De siervo. Él toma la forma de siervo y no es algo que le fue impuesto. Él toma la forma de siervo. Así voluntariamente Él se despoja a sí mismo y Él toma la forma de siervo. Y nosotros, hermanos, asumimos que somos siervos, esa es la pregunta. Porque nosotros estamos felices, contentos, alabamos al Señor porque Él me ha salvado y porque tengo convicción en mi alma, porque lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí, convicción que voy a entrar a la gloria, a la nueva Jerusalén. Pero, bueno, hermoso, gozoso estamos por eso. Pero te ha llamado el Señor a ser siervo también, a servir. Jesús es el ejemplo de humildad y de servicio. Debemos observar todas esas cosas también. Fuimos llamados para servir. Y qué mejor ejemplo nos ha dado el Señor cuando Él, en la noche de la cena, se quita su manto, se ciñe una toalla. Están sentados los apóstoles, seguramente se creyeron muy importantes para no hacer ese trabajo, que solamente los esclavos lo podían hacer, y aquel que estaba allá bien al último. Y Jesús se inclina para lavar los pies de los discípulos. ¿Y sabe quién estaba ahí? Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, sí. Eso es amor. La Biblia dice que Jesús los amó hasta el fin. Qué ejemplo de humildad y de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
En Lucas 22, 24, no lo busques, Lucas 22, 24, ellos dijeron, hubo una disputa entre ellos de quién sería el mayor. ¿Quién sería el mayor? ¿Quién de nosotros irá a ser el mayor? Y sabía el Señor de eso. El Señor lavó los pies de Judas, como digo. Nosotros decimos que hay personas difíciles de soportar, ¿no? Ya lavaste los pies. ¿Ya lavaste los pies de esa persona? Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Veamos lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Jesús, hermano, desciende a una profundidad que ni tú ni yo podemos descender. Aquí es donde Jesús desciende a los infiernos. Y cuando Él estaba en la cruz, allí el Señor sintió ese golpe de Satanás. Allí Él sintió el peso de la ira de Dios, el golpe de la ley. Allí Él se hizo pecado por nosotros. Allí fue hecho maldición por nosotros. Fue allí donde Él se sintió desamparado. Allí se humilló. Es ahí donde se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el versículo 8. Y usted dice, y a veces la iglesia dice, o algunos hermanos dicen, no puedo convivir con esa persona, no la puedo perdonar. Si viene por aquella vereda, voy por esta otra. Es más, si sigue yendo a esa iglesia, yo me voy a otra. Ese es el sentir de Cristo. Eso es lo que nos transmite Cristo. Cuidado, hermanos. Debemos aprender a convivir. Debemos aprender a relacionarnos, a manifestar ese amor fraternal. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, amados. Quien se humilla, quien se despoja, es Jesús. Él no fue despojado, humillado, Él lo hizo voluntariamente. Él fue hecho siervo, Él se hizo siervo. Él se humilló, Él se despojó, pero en la hora de la exaltación, no es Él quien se exalta, el que lo exalta es el Padre. Qué feo sonaría, amados hermanos, que diga, Jesús se humilló, se despojó y se despojó, y después Él se exaltó. No, amados, quien lo exalta es el Padre. Él toma la forma de siervo, Él se humilla, Él se despoja, y el Padre lo exalta. Y lo exalta hasta lo sumo. Significa que Él no puede exaltarlo más de eso. Exaltación máxima. Y a Él le da un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. El alfa y el omega, el principio y el fin. De manera como Dios lo exaltó, es hasta lo sumo. Y esa exaltación es universal. No hay lugar que no deba prestar honra máxima al Rey de la Gloria. Ángeles, hombres y demonios
y Satanás a la cabeza, tendrá que postrarse delante del Rey de la Gloria. Y toda lengua va a confesar, sí o sí, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Observe lo que dice el versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cuando Jesús es exaltado por el Padre, Él le devuelve para el Padre la gloria que a Él le pertenece. Nosotros, amados hermanos, por eso es que la Biblia dice que las coronas que vamos a recibir las vamos a arrojar a los pies del único que es digno de ser exaltado, porque Él es el Rey de la Gloria. Esto nos enseña un principio, amados hermanos, para terminar. ¿Qué es un principio? Es una regla, una norma. Esto significa un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan nuestras vidas como creyentes. Cuando hablamos qué hermosa palabra, tengo que rescatar principios para aplicarlo a mi vida. Ahí están los principios, los cuales yo debo entender el mensaje, comprender, esto es un principio y yo lo debo aplicar. El Evangelio debe ser vivido. Debo predicar el Evangelio, pero también lo debo aplicar a mi vida. Nos enseña un principio cómo relacionarse. Usted se humilla y Dios lo exalta. Es lo que dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice Pedro: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos humillamos, debemos humillarnos, para que Dios sea el que nos exalte. Y a Él le damos toda la gloria. Toda la gloria, amados hermanos. No nos quedamos con la gloria para nosotros. No debemos ser un robagloria, vanagloriosos. La gloria es para el Señor. Y cuando hablamos de relacionamiento, de cómo debemos vivir, convivir dentro de la iglesia y allá afuera, que debemos ser luz y debemos ser sal y somos cartas abiertas, somos leídas por todos los que nos rodean. Todos ellos deben ver que el Rey de la Gloria me ha transformado y eso glorifica al Rey de la Gloria. Eso glorifica al Padre de las luces. Él te ha convertido, Él te ha transformado y yo conozco lo que era y ahora te quieres hacer el sí, bueno, era. Dios me transformó, solo Él pudo cambiarme con la fuerza de su poder y Él sigue sosteniendo mi vida y estoy en ese proceso. Voy cambiando, voy mejorando todos los días trato de vivir para la gloria de Dios. Eso es darle a Dios la gloria. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y si decimos nosotros, no, es imposible convivir, la verdad que es difícil perdonar a este o a aquel. Y hay muchos matrimonios que piensan eso también, ¿no? A veces digo, yo te entendería que no puedas perdonar a tu hermano si lo que le hicieron a Jesús es peor lo que te hicieron a ti. O si a ti te hicieron peor de lo que hicieron a Jesús. Encuentro razón que no puedas perdonar. Hay dos cosas, o es esa o no has nacido de nuevo. O es que a Jesús no le hicieron tanto daño como te lo hicieron a ti, no puedes perdonar. Y la otra, pregúntate y examinémonos a nosotros mismos. He nacido de nuevo, estoy en la fe, entonces tengo
y debo tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Despojémonos de todo aquello que no da gloria al Señor y que no edifica a la iglesia. Madurez cristiana es cuando miro el Evangelio y lo pongo por obra. Capítulo 2, versículo 2, termino, capítulo 2, Filipenses 2, 2, dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Pablo exhorta a que haya una buena relación, unidad en la familia de Dios. Pablo decía: oigo de vosotros. No hay nada más triste para un pastor escuchar, de repente nos llega un mensaje que ha sucedido algo y hermanitos por ahí que se han disgustado. Nada nos conmueve más y nos entristece más que escuchar eso. Y qué gozo que es cuando vemos a los hermanos que están juntos, como la Biblia manda que estemos unidos. Es un gozo, porque sabemos que están en obediencia a la palabra y serán bendecidos. La iglesia será bendecido y el pastor será bendecido y habrá gozo en su alma, porque ese es nuestro salario, amados. Ese es el salario del pastor. Cuando vamos por ahí a evangelizar, compartimos el evangelio y el domingo lo veo entrando por ahí, no hay mayor salario, no hay mayor gozo. Lo veo entrando a ese hermano, o a esa familia. Vaya que fue un gozo para el apóstol Pablo, toda la familia de Lidia. Y de paso digo que ahí en Filipo no había sinagoga, porque era una ciudad politeísta, un montón de dioses. Por eso es que ellos se reunían a la vera del río para hacer la oración. Después comienza en la casa de Lidia. De hecho, Pablo, cuando sale de la prisión, ¿a dónde va? A la casa de Lidia. Ahí comienza la iglesia. Ahí comienza la iglesia. Qué gozo. Hay una familia. Hay dos familias. La del carcelero también. Qué bueno, mira, qué bueno. Cómo va creciendo la iglesia. Por eso Pablo le dolía que adentro de la iglesia no se reflejara ese amor que afuera sí se reflejaba. Nosotros los creyentes debemos ser allá afuera lo que somos aquí adentro. Igual, transparente, amorosos, allá afuera también. Me ha tocado ver, y mayormente pasa eso en los jóvenes, ¿no? Esos grupitos que me gustaría verlos. Así como lo abrazamos al pastor porque lo amamos, así también debo abrazar a cualquier otro hermano. Madurez, debe haber madurez. Me ha tocado cruzar al frente y parece que soy invisible. Parece que soy invisible, no se ha dado cuenta que estoy aquí. No es porque vivamos por sentimientos o porque me considere algo o porque quiero que me consideren algo. El problema no está en mí en ese caso, sino en aquella persona que trata de esquivarte para no saludarte. Te esquiva, parece que no se ha dado cuenta. Y cuando vas en la calle, cuando lo encuentras en la calle, hay ahí donde le llama la atención la vidriera, es ahí donde cruza al frente para ver otra vidriera. Ya pasó, ¿no? Cuidado, amados hermanos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que seamos unidos en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se entregó, dio su vida, derramó su sangre, tanto por aquel como por el otro. El mismo Pablo dice en Romanos 12, 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Ese es el sentir del creyente. ¿Y qué vamos a decir del sermón de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo? Cuando en Mateo 5:9 Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es porque soy pacificador, no me gusta la guerra ni los problemas, yo ya soy hijo de Dios, sino porque soy hijo de Dios, lo que busco es la paz dentro y fuera de la iglesia. La paz que solamente Cristo puede dar al corazón regenerado, al corazón que Él ha cambiado y nos ha llenado con su presencia. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se confundan, porque el mundo parece que tiene paz, pero no hay paz. La verdadera paz está en Jesucristo.